antes de definir cómo se prueba la profecía o cómo nosotros podemos saber que lo que está hablando un profeta en nuestros tiempos es de Dios. Antes de pasar a trabajar ese tópico, es importante señalar cuál era la función del profeta en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la voz del profeta representaba la voz de Dios sobre la tierra. Era el vehículo o canal de comunicación que poseía Dios para relacionarse con los hombres. Su función era dar a conocer la voluntad de Dios sobre la humanidad. En el Nuevo Testamento, antes de que la Biblia llegase a nuestras manos, en calidad del canon que usted y yo ahora poseemos, todavía se ve esa misma función. Los profetas, de una u otra manera, comunicaban la voluntad de Dios a estos hombres o a la humanidad, de forma menos reiterativa que en el Antiguo Testamento, pero todavía cumplían esa misma función. Para nuestros días existe el profeta como ministerio y existe el don profético, que puede ser ejercido por cualquier miembro local sin necesidad de ser un profeta. Sin embargo, el ministerio de profeta en nuestros tiempos se refiere a tres cosas, o tiene tres funciones: edificar, exhortar y consolar, ya que a través de la palabra de Dios, usted y yo podemos conocer cuál es la voluntad de Dios, que según Romanos nos dice es buena, agradable y perfecta. Entonces, pastor, ¿cómo probamos la profecía? Bueno, Deuteronomio capítulo 18 versículo 22 nos demuestra cómo podemos probar la profecía en nuestro tiempo y en todos los tiempos. Y el Señor le da una clave a su pueblo y le dice: sí, yo me comunicaré con ustedes a través de un profeta, pero ustedes deben de reconocer si ese profeta habla por mí o no, o es un falso profeta. Y la única forma de nosotros probar la profecía y saber si un hombre o una mujer está hablando por parte de Dios es a través del tiempo. ¿Cómo probamos la profecía? La profecía se prueba a través del tiempo. Y en Deuteronomio 18:22 nos lo dice el Señor: cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa no es palabra del Señor, no es lo que el Señor ha hablado. Con arrogancia el profeta ha hablado, no tendrás temor. Entonces, ¿cómo probamos la profecía? La probamos a través del tiempo. ¿Cómo probamos a los profetas? Si son de Dios o no, los probamos a través del tiempo. Escuchamos su profecía y luego esperamos a ver si se cumple o no se cumple. Si no se cumple, fue un falso profeta o es un falso profeta de Dios. Si se cumple, es un profeta de Dios. Como un tópico adicional, los profetas en nuestro tiempo, como se lo dije, tienen tres funciones: edificar, exhortar y consolar. La función del profeta en nuestro tiempo no es solamente denunciar lo que está mal. Su función es la de edificar. Exhortar, que es colocarse al lado de la persona y ayudarle a restaurar esa condición. Y por supuesto, consolar. Con la palabra consolar, eso se refiere a que el profeta denuncia lo que está mal, declara dónde está el pecado, pero a su vez el profeta aporta la solución. Nosotros lo podemos ver en el Antiguo Testamento en el caso de Nínive. Dios declara la profecía, envía al profeta, pero el profeta Jonás, aunque se rebeló y no quiso hacerlo a la manera de Dios, sino a su propia manera, terminó Dios por llevarlo a su manera en un pez. Pero Jonás da la profecía, declara cuál es el problema, declara la profecía y aporta el consuelo. Y el consuelo era arrepentimiento. Una de las fallas que veo en los profetas modernos es que nuestros profetas declaran siempre el error, declaran el pecado, declaran la profecía y declaran lo que está mal, pero en muy pocas ocasiones, para no decir ninguna, declaran cuál es la solución. Por eso la profecía la probamos con el tiempo y al profeta de Dios lo probamos también con el tiempo. Y si vemos que su profecía se cumple,
es un profeta de Dios. Si no se cumple, entonces la misma palabra nos dice, no tengas temor de él, porque él no habla en mi nombre. Bendiciones.